una monarquía que a su tiempo abarcara toda la tierra. Así, su ciudad se convertiría en la metrópoli de un imperio universal. Su gloria demandaría la admiración y el homenaje del mundo, y haría célebres sus fundadores. La magnífica torre, que debía alcanzar hasta los cielos, estaba destinada a ser algo así como un monumento del poder y la sabiduría de sus constructores, para perpetuar su fama hasta las últimas generaciones. Imagínense, unir a todos en un solo cuerpo, para establecer una monarquía, un imperio universal, gobernado desde ese centro, a donde se originó la religión de Babilonia, para que en todo el mundo se proliferara la rebelión contra Dios. Y de esta manera se corrompiera todo el mundo, según la idea que tenía Satanás, para impedir que pudiera venir la simiente prometida. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. ¿Qué hizo Dios? Descendió. Fíjense que Dios primero examina lo que están haciendo. No lo tiene que hacer porque Dios sabe todas las cosas. Pero Dios siempre hace un juicio. Siempre examina las cosas antes de castigar, antes de ejecutar el juicio. Y por lo tanto Dios desciende para ver la torre que están edificando los hijos de los hombres. Ahora escuchen lo que les voy a decir. Esa expresión, los hijos de los hombres, tiene que verse en contraste con los hijos de Dios. Los hijos de Dios, según vimos en Génesis 6, era el linaje de ¿quiénes? De los fieles. Los que estaban construyendo la torre no eran los hijos de Dios. Los que estaban construyendo la torre eran los hijos de los hombres, que son la contraparte masculina de las hijas de los hombres, de Génesis 6, las descendientes del linaje de Caín. Es decir, la expresión hijos de los hombres, hijas de los hombres, representa el linaje de ¿quiénes? El linaje de los caídos. Es otra evidencia de que esta empresa era una empresa impía de rebelión en contra de Dios. ¿Cuál es el resultado de la examinación que hace Dios? Versículo 6. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno. Imagínense eso, el pueblo es uno. Tenían el mismo idioma y estaban ¿qué? Unidos en su empresa. ¿Saben que también la impiedad se puede unir? El mal también se puede unir. Aquí lo dice. He aquí el pueblo es uno. Y todos estos tienen un solo ¿qué? Lenguaje. Y ahora escuchen bien, y han comenzado la obra. Este es solamente el principio, dice Dios. Han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Es decir, Dios dice, si yo no acabo con esto en este momento, se va a terminar de desmoralizar la raza humana. Todo el mundo se va a corromper. Se va a formar un imperio gobernado completa y totalmente por Satanás. Yo tengo que hacer algo para coartar esto, o si no, el mundo será completamente irremediable. Ahora pues, descendamos. ¿Y hagamos qué? Confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Noten el versículo 8 del capítulo 11. Fíjense cuál fue la razón por la cual Dios confundió sus lenguas. Dice en el versículo 8, así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. ¿Cuál fue el propósito por el cual Dios confundió sus lenguas? ¿Para que qué? Para que se esparcieran por toda la tierra. Eso es lo que él había dicho que debían hacer. Pero ellos quisieron consolidar el mal, quisieron unirse en rebelión contra Dios. Dios dijo, no, lo que voy a hacer es confundir sus idiomas. Y ahora escuchen bien lo que pasó. ¿Creen ustedes que es un buen plan tener muchas naciones, muchas lenguas, muchas diferentes culturas? Yo creo que sí debe haber. Yo sé que es un buen plan. Y ustedes dicen por qué razón. Debe explicarles por qué Dios vio que era un buen plan. Es mucho más difícil crear una rebelión mundial con muchos diferentes grupos pequeños. Es mucho más difícil que todo el mundo se una comúnmente en rebelión cuando uno tiene muchos diferentes idiomas, muchas diferentes sociedades y muchas diferentes culturas. Dios confundió las lenguas para que no se pudiera consolidar el mal en un lugar, para que todos no hablaran el mismo idioma y de esta manera se centralizara y se consolidara el mal, como querían hacer ellos cuando hablaban todos el mismo idioma. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Es decir, el plan de Dios fue un buen plan. Jesús murió en la cruz, cargó por los pecados de la raza humana, recuperó todo lo que Adán perdió. Pero había que avisarle al mundo lo que había sucedido. Había que anunciarlo al mundo. Y por lo tanto, 50 días después de la resurrección de Jesús,
encontramos que llega el día del Pentecostés. Y ahora escuchen bien. En el día del Pentecostés, o inmediatamente antes, Jesús le dice a los discípulos, ustedes me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los últimos confines de la tierra. Pero había un problema muy serio. Y es que en la Torre de Babel se habían confundido todas las lenguas y los seguidores de Jesús no hablaban sino hebreo y arameo. ¿Ves cómo Dios se complicó la vida con lo que hizo en Babel? ¿Eh? Se complicó la vida porque ahora tenía todos estos idiomas. El propósito era dividir el mundo para que no se consolidara el mal y la rebelión. Y ahora tiene un mundo lleno de idiomas y sus pocos seguidores que lo han recibido como Salvador no hablan sino el idioma de Israel o los idiomas de Israel. ¿Sabe lo que hace Dios? Dios dice, ahora yo voy a arreglar el problema de Babel. Y dice que en el día del Pentecostés Dios derrama el Espíritu Santo. ¿Saben cuántas naciones habían presentes en el día del Pentecostés? Vayan conmigo un momento allí. Vayan conmigo al libro de los Hechos, el capítulo 2, para que ustedes vean todas las naciones que había ahí. Todos con su diferente idioma. Como fruto de Babel. Ahora Dios dice, el problema que creé allá, para que no se consolidara el mal, ahora lo voy a arreglar yo también. Noten, Hechos, el capítulo 2, y vamos a empezar en el versículo 1. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y ahora los hijos de Dios están unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y eran 120, dicho sea de paso. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y créanme que no estaban hablando tonterías. No estaban hablando en un idioma que nadie entiende. El don de lenguas es un don de hablar idiomas que el que habla no conocía antes, con el fin de compartir el Evangelio de Cristo. Note lo que sigue diciendo en el versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Todas las naciones que se originaron después de Babel. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Habían varios predicadores, eran 120, y cada uno estaba hablando un idioma de los que estaban presentes ahí. ¿Ven cómo Dios está arreglando el problema de Babel? Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros, cada uno, en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Cómo es que les oímos hablar en nuestro propio idioma? Y ahora escuchen las naciones. Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África más allá de Cirene y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. 13 naciones. Y dice, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y Dios derrama su Espíritu Santo y le da a esa nueva nación, a la iglesia cristiana, la capacidad de hablar lenguas de las naciones para que puedan contar las maravillosas obras que Dios ha hecho a través de Jesús, el Mesías prometido. Dicho sea de paso, hay 3 palabras claves en Génesis 11 y el versículo 7 que quiero que notemos. Génesis 11, 7. Por si acaso alguno cree que no hay una conexión entre Babel y Pentecostés, sí lo hay. Dios está arreglando el problema de Babel, pero lo está usando para unir a su pueblo. Fíjense que no le da la capacidad de lenguas a todo el mundo para que se unan de nuevo, sino que le da la capacidad de hablar lenguas a su pueblo, porque sabe que no van a consolidar el mal, sino que van a hablar el bien. Ahora, note lo que dice Génesis 11 y el versículo 7. Dice, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua. Esa es la primera palabra, la palabra lengua. Para que ninguno entienda, esa es la segunda palabra clave, ninguno entienda el habla de su compañero. 3 palabras, lengua, entienda y habla. Ahora vayan conmigo al libro de los Hechos, el capítulo 2 y el versículo 6 y 7. Hechos, el capítulo 2 y el versículo 6 y el versículo 7. Las mismas 3 palabras. Dice, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar, ahí está la misma palabra, hablar, en su propia lengua. Y estaban atónitos diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos? ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en que hemos nacido? Las mismas 3 palabras que aparecen en Génesis 11:7 aparecen aquí en Hechos el capítulo 2. Sabemos que Dios está deshaciendo lo que sucedió en la Torre de Babel ahora para proclamar el Evangelio de Cristo. Ahora, en los pocos minutos que nos quedan, yo quiero decirles algo. El diablo
a pesar de que este mundo está compuesto de diferentes naciones y lenguas y sociedades y pueblos, el libro de Apocalipsis nos dice que al mero final de la historia, el diablo va a unir a todo el mundo en rebelión contra Dios. Lo que sucedió en Babel, el establecimiento de la falsa religión, se va a establecer a nivel global, a pesar de todos los idiomas, a pesar de todas las culturas. Por eso Dios ha dado a su pueblo el mensaje para que puedan avisarle al mundo de que no hagan esto. Ahora, quiero mencionarles rápidamente los versículos. Apocalipsis 17:5, y no los vamos a leer, pero Apocalipsis 17:5 habla de Babilonia como el poder que va a gobernar el mundo al final de la historia. Fíjese, Babilonia, Babel. La palabra Babilonia viene de allá, de Babel. Apocalipsis dice que Babilonia en el último tiempo se va a dividir en tres partes. El dragón, la bestia y el falso profeta. Y usted dice, ¿qué es eso? Bueno, tenemos varios temas en esta serie donde vamos a hablar del dragón. Vamos a dedicar uno completo a la bestia y vamos a dedicar uno completo al falso profeta. Babilonia al final de la historia va a unir estos tres poderes o estos tres grupos. Se van a unir en unión impía. Y dice en Apocalipsis 17:1 que esta Babilonia, que se compone de tres partes, el dragón, la bestia y el falso profeta, se va a sentar sobre muchas aguas. Se le llama la gran ramera, la religión apóstata, unida con los reyes de la tierra. Dice que se va a sentar sobre muchedumbres, naciones, lenguas y pueblos, que son las aguas de Apocalipsis. Es decir, va a gobernar sobre todas las naciones esta nueva Babilonia con el fin de establecer un imperio en rebelión en contra de Dios. Y dice en Apocalipsis 18:1-3, que esta Babilonia le va a dar su vino a todas las naciones. El vino del furor de su fornicación. Vamos a encontrar en nuestro estudio en el futuro que el vino representa la falsa religión que se originó allá en Babel, que al final de la historia se habrá proliferado a todo el mundo. Entre esas doctrinas está la doctrina de la inmortalidad del alma. Entre esas doctrinas está la idea de que el domingo es un día santo. Entre esas doctrinas está inclusive, yo no sé si ustedes saben, pero el rosario se usa en diferentes religiones del mundo. El rosario lo usan los hindúes, lo usan los budistas, lo usan los musulmanes, lo usan los católicos. Y uno dice, ¿y cómo es que todos usan lo mismo? Si son religiones distintas en diferentes regiones del mundo con diferentes idiomas. Porque escuchen, toda la falsa religión se originó en Babel. Todas las naciones se proliferaron de allí. Lo cual significa que muchas de las costumbres originales, como la adoración al sol, la inmortalidad del alma, el uso del rosario, el uso de agua bendita, entre otras cosas, la idea de un infierno que arde para siempre, todas esas doctrinas empezaron en Babel y se proliferaron al mundo. Y la Babilonia final le va a dar a todas las naciones el vino del furor de su fornicación. Y dice en Apocalipsis, y esto lo vamos a estudiar en más detalle, hoy solamente lo estamos introduciendo, dice que los reyes de la tierra, las religiones de la tierra, los comerciantes de la tierra, todas las gentes de la tierra se van a unir en un gran sistema global en rebelión contra Dios. Y dice en Apocalipsis que este sistema va a estar llena de la sangre de los santos y los mártires de Jesús. Es decir, el diablo va a querer extirpar del planeta Tierra a los que son fieles a Dios y no siguen estas falsas ideas religiosas que tiene Babilonia. Y queridos amigos, Dios ha levantado un pueblo en Apocalipsis 14 para proclamar tres mensajes. El primer mensaje dice, teme a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adora al Creador del cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y hay un segundo mensaje que dice, si estás en Babilonia, sal de ahí, porque va a venir la destrucción. Si tú estás en alguna de esas tres divisiones de Babilonia, sal, escapa por tu vida, porque sobre este sistema van a caer las plagas. Y saben que va a pasar con la Babilonia final lo mismo que sucedió con la Babilonia original. Dice en Apocalipsis 17, y los versículos 12, 13 y 17, que el Señor Jesucristo vendrá y dice que derrotará a los reyes, derrotará a la ramera, derrotará a este gran sistema mundial. Dice en Apocalipsis 17, 14, porque Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores.